Buenas noches, estimados. Buenas noches para mí que estoy grabando la clase. Buenas tardes para ustedes que están comenzando a ver este video en el horario de clases, fijado para este martes a las 14 horas. Lo primero, expresar, digamos, mi sentimiento de esperanza de que estén bien, de que haya sido una semana, igual, yo sé que es una semana difícil por todas las, digamos, situaciones que estamos viviendo, pero que al menos en su familia las cosas estén bien, la salud esté bien y dentro de lo posible que ustedes, en términos de ánimo, estén bien. Hay un tema que se está dando y yo creo que todo el mundo lo está reconociendo, es que ha ido aumentando el estrés. Nosotros veníamos de una situación estresante, que fue todos los eventos posteriores al 18 de octubre, y enfrentarnos después de eso a lo que estamos viviendo hace que para nuestro pueblo sea una situación bastante difícil. Así que los animo a que, si bien estas clases hay que seguirlas y ustedes tienen que mantener la disciplina, la responsabilidad y el profesionalismo, aprovechen también esta instancia, al menos que no tenemos que transportarnos de un lugar a otro, para que esos espacios se ganen también en tranquilidad. ¿Ah? Espacios para la reflexión, para que ustedes programen bien su estancia en el computador. Yo, por eso, la idea mía es que siempre la clase tenga un tiempo moderado en el video en términos teóricos y posteriormente un trabajo que es, generalmente si ustedes lo hacen después de la clase, no le lleva mucho tiempo, cosa que en el horario de 14 a 3, 15:30 o 15:20 usted esté liberado de nuestra clase. Entonces, es importante, obviamente, ocupar los tiempos posteriores a lo mejor para hacer un estudio, pero al final del día también tratar de aliviar un poco la mente, porque obviamente que estamos viviendo una situación compleja y nos queda un tiempo más, ¿cierto? Bueno, así que lo importante es eso, cuidarse y cuidar a los suyos. ¿Mm? Bien, pues, en este curso a lo mejor que uno debería pensar que en el derecho civil, en la primera parte de personas, debiéramos hablar de los atributos fundamentales. eh, Nuestra clase sigue siendo en el tono patrimonial. Eso está claro, por mucho que exploremos aquellos elementos fundamentales, siempre terminamos en lo patrimonial. Y dentro de eso, la semana pasada ustedes hicieron una tarea y esa tarea era, en el fondo, leer una noticia, un contexto social, que eso es lo que es el derecho. El derecho no puede alejarse del hecho social. Hay un profesor brasileño, Miguel Reale, que efectivamente plantea una concepción tridimensional del derecho, que es el hecho social, el valor perseguido y la norma. Esos tres elementos son importantes. Bueno, aquí había un problema con el último de los atributos que analizábamos, la nacionalidad. La nacionalidad, en términos jurídicos, es un vínculo, una relación que se establece entre el sujeto y el Estado. ¿No? A lo mejor más precisamente entre el Estado y entre el sujeto y la nación. Y es un vínculo que al sujeto le confiere derechos y por otro lado al Estado le impone obligaciones. Y a la inversa, al sujeto también se le imponen obligaciones y el Estado tiene derecho de exigirlas. Por ejemplo, una carga muy típica para nosotros los varones es que llegados los 18 años de edad, si somos chilenos y hemos cumplido entonces la mayoría de edad, tenemos la carga que se nos impone de cumplir con el servicio militar. La nación reclama ese derecho que tiene respecto de sus ciudadanos. Con el tiempo se ha ido de todas maneras esto discutiendo y debatiendo, por ejemplo, ya si las personas pueden ser obligadas a algo que está en contra de sus convicciones. ¿Ah? Entonces, por eso aparece la objeción de conciencia, que es razonable, porque si bien el Estado tiene derecho de exigir, por ejemplo, que paguemos impuestos, es otra carga que nos imponen a nosotros, también tiene derecho de exigir de sus personas el compromiso, por ejemplo, con la defensa. Pero si eso va contra
la concepción o contra la visión que la persona pueda tener de el uso de la fuerza, por ejemplo, el ordenamiento es un tema que debe permitirlo, ¿cierto? Pero bueno, ahí estamos en esta relación sujeto-nación, una relación recíproca de derechos y obligaciones. Ahora, este tema se alejó del Código Civil, obviamente, no es un tema y por eso nosotros aquí damos solo algunas directrices en cuanto a este atributo. Primero este concepto y luego a las fuentes de la nacionalidad, que para nosotros tienen elementos que son muy doctrinarios. ¿Mm? El jus soli y el jus sanguinis. Esta relación que para nosotros tenemos que para ser chileno puede entonces recurrirse a la sangre, el jus sanguinis, y entonces la persona es chilena por ser hijos de chilenos o por haber nacido en territorio chileno, y eso es el jus soli, el derecho de la tierra y el derecho de la sangre. Ambas fuentes de la nacionalidad están contempladas en los artículos 10 y 11 de la Constitución Política, agregando siempre el poder de la ley. El poder de la ley que siempre todo lo puede, ¿cierto? No solo por haber nacido en territorio chileno se puede ser chileno, no solo por ser hijo de padres chilenos se puede ser chileno, sino porque también la ley así lo ha considerado. Que tiene elementos que pueden ser de orden administrativo, como una carta de nacionalización, o puede ser también la posibilidad de que, en virtud de una ley dictada por el Congreso, se le otorgue la nacionalidad, por ejemplo, por gracia, a un sujeto. Entonces, en estos casos, es el poder, el imperio que tiene el ordenamiento jurídico de generar la nacionalidad para aquellos individuos que así opten por ella como una carta de nacionalización, o el Estado en un acto gracioso, en un acto de concesión, en un acto gratuito, confiere nacionalidad a ciertos ciudadanos. De ahí que para algunos, como hay un poder de imperio que es muy potente aquí de la ley, establezca que en materia de nacionalidad, el principio tiene que ser que no puede existir una persona sin nacionalidad. Y la regla es que la persona tenga una nacionalidad. Pero obviamente con el tiempo eso, los estados han ido celebrando convenios por razones generalmente, por ejemplo, históricas, en las que se permite a aquellas naciones que tuvieron ciertas relaciones o convenios por ser originarias, como pasó en mucho tiempo con los chilenos y los españoles, y se permitía la doble nacionalidad. Pero eso no es una regla, no es que cualquier persona pueda ir a un país e ir optando por distintas nacionalidades e ir acumulando nacionalidades. No es así. La regla general es una nacionalidad, salvo pactos puntuales entre naciones. Pero bien, no vamos a hablar mucho más de esto, porque aquí hay elementos, por ejemplo, como la pérdida de nacionalidad, que ustedes lo van a analizar en derecho constitucional. En este video y con esta, digamos, comentario acerca de la nacionalidad, cerramos el capítulo de los atributos de la personalidad, que efectivamente que hemos visto que son el nombre, el estado civil, la capacidad de goce, el domicilio y la nacionalidad. ¿Bien? Bueno, dicho esto, y además agregando que esto porque nos puede servir para conectar el último tema de esta unidad, decimos que los atributos de la personalidad no solo existen para las personas naturales, sino que también existen para las personas jurídicas. Salvo, y ustedes ya pueden haber detectado que el único estado civil, perdón, el único atributo de la personalidad que no tienen las personas jurídicas es un estado civil. No podemos encontrar un estado civil de viudez de la persona jurídica, por ejemplo, ¿cierto? No existe. Entonces, ese sería, salvo esa situación de diferencia, el resto, todos los otros atributos los tiene la persona jurídica. Y precisamente la persona jurídica es el último concepto que dice relación con el curso de personas o con la unidad de personas, en tanto que las personas jurídicas de nuestro sistema, definidas en el artículo 545 como entes ficticios, ¿eh? Se llama a la persona jurídica una persona ficticia y según la ley también es capaz de contraer obligaciones y de adquirir derechos. En una modificación que hizo el legislador
se adecuó un poco las personas jurídicas a una realidad más cotidiana y más simplificadas. Antes era un poco más complejo y más extenso la obtención de la personalidad jurídica. Hoy día se ha simplificado el tema. Y por lo mismo también han perdido mucho interés desde el punto de vista del derecho civil. Primero, porque la importancia de las personas jurídicas se concentró en algunos casos mucho en la capacidad que tiene el Estado. Entonces, para generar personas con esta calidad, entes morales, y lo hizo a través de la creación de personas jurídicas directamente por ley. Eso generó que en todos los ordenamientos jurídicos se distinga entre las personas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Entonces, todo el derecho público tiene su propia regulación a través del derecho administrativo y del derecho constitucional, lo que provoca que allí el derecho civil no tenga mucha injerencia. Y por el otro lado, están en el área privada las personas jurídicas con o sin fines de lucro. Aquellas que son con fines de lucro son aquellas que nuestro código llama sociedades y que han sido reguladas no solo por el Código Civil, sino también principalmente por leyes especiales y por el Código de Comercio. Estas sociedades son las empresas que ustedes suelen llamar empresas, pero que nosotros le llamamos sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita, sociedad por acciones, todas sociedades que efectivamente van generando una personalidad. Esa personalidad en algunos casos es persona jurídica. ¿Ya? Bueno, estas sociedades son sociedades que efectivamente tienen fines de lucro y no es del interés del derecho civil su regulación. El Código Civil solo regula las personas jurídicas sin fines de lucro que se dividen en dos categorías, que son las fundaciones y las corporaciones. Esas son las dos únicas. Ahora, en términos de la relevancia que tiene, es que el código, efectivamente, a partir del 545 y siguientes, regula el estatuto el estatuto jurídico que regula a estos dos tipos de entidades, las corporaciones y las fundaciones. Ahora, ustedes se preguntarán si son lo mismo. El tratamiento es igual, pero en su naturaleza difieren porque la corporación es aquella que nace de la voluntad de un grupo de individuos que tienen un fin en común, un fin no lucrativo, deciden reunirse y generan esta corporación. En tanto que en la fundación lo que existe es un patrimonio que se destina, se deja para un fin determinado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los elementos son absolutamente distintos, porque aquí hay un elemento subjetivo tremendamente importante. Todos los socios que forman la corporación tienen en miras, tienen en mente formar esta corporación con un objetivo. Y por eso existen muchas corporaciones dedicadas, que son grupos intermedios, como se llama en la Constitución, dedicadas a fines generalmente de lograr el mayor desarrollo espiritual y material posible de las personas, porque estamos hablando de fines no lucrativos. Por eso las universidades entran de inmediato en este grupo y ustedes pueden ya haber experimentado lo que fue y lo que es. Seguramente se ha perdido un poco el norte, pero la gran discusión de las universidades y su asociación o su vinculación con fines lucrativos. Es un tema difícil, no es un tema fácil, pero lo importante es que ustedes comprenden que lo que la ley exige es que el fin no sea lucrativo. Eso es importante porque obviamente el fin de una corporación educacional es educar, pero eso no implica que los miembros que forman esta corporación puedan ser personas naturales o jurídicas que tienen fines en sus vidas cotidianas distintos. Piensa usted, por ejemplo, usted como abogada, como abogado, es una persona que trabaja y recibe ingresos. De hecho, es un abogado que va a trabajar por un honorario. Eso quiere decir que, por ejemplo, usted no podría formar parte de una corporación sin fines de lucro porque usted como abogado, por ejemplo, o como abogada, trabaja y cobra honorarios. Se le podría objetar que después usted fuera
a la corporación, por ejemplo, de ayuda a los estudiantes de ley. La forman allí un grupo de invento. 30 abogados, entre abogadas y abogados se juntaron, ¿saben qué? Vamos a ayudar a los estudiantes, vamos a generar una beca, vamos a generar material, los vamos a apoyar con el estudio. Alguien dijera, no, pero que ustedes en sus respectivas profesiones cobran honorario, así que ustedes no pueden formar parte de esta corporación. No es eso, ¿ven? Entonces, hay que separar un poco lo que significa esto. Cuando formamos una corporación, forman esta corporación personas naturales o jurídicas que tienen, para los efectos de formar la corporación, un fin no lucrativo. Por lo tanto, todo lo que diga relación con la corporación y sus miembros está enfocados a fines no lucrativos, independiente de lo que cada uno haga en sus vidas o en sus giros personales, si son personas jurídicas o personas naturales. En la fundación, en cambio, hay un patrimonio. Por ejemplo, ha pasado con muchas personas que fallecen y dejan un gran patrimonio. Supongamos no tienen asignatarios forzosos y dicen, este patrimonio queda dedicado a, por ejemplo, una universidad. Hay una fundación, se suele mencionar la Fundación Santa María, que fue la que creó la Universidad Federico Santa María, y según dicen los entendidos, se basa en que estas personas de la familia, efectivamente Santa María, en su testamento dejó un patrimonio que debía ser dedicado a crearse una universidad. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. Y otras fundaciones que se han dado, la misma Fundación Teletón, por ejemplo, ¿ven? Hay un patrimonio destinado allí a generar ayuda para la corporación de rehabilitación de las personas que requieren esa ayuda. La Fundación Teletón es el patrimonio en dinero que efectivamente se preocupa de ayudar a la corporación. La corporación, en este caso, es una corporación, tiene un concepto de corporación y la entidad que ayuda tiene un concepto de fundación. Todas, digamos, mecanismos que el derecho permite para que efectivamente funcione. De ahí entonces las diferencias fundamentales en que en una efectivamente tenemos un elemento subjetivo muy importante, en cambio no tenemos un objetivo patrimonial. Acá, si los socios deciden poner término a la corporación se termina. Acá, si se acaba el fondo, no hay más fundación. ¿Ven? Bueno, aquí dentro de esto se van a encontrar con varias normas referidas aquí, por ejemplo, el 550, que ve cómo funcionan las corporaciones, y también artículos que se refieren a cómo generan patrimonio las corporaciones y las fundaciones. Lo que ha resultado, obviamente, un tema complejo, porque a muchas corporaciones que reciben fondos fiscales, por ejemplo, se les tiene en la mira de en qué se utilizan esos fondos fiscales. Por esa razón, hoy día existe incluso un formulario TIPE. Entonces, uno puede ir y pedir ese formulario y se crea la persona jurídica. Queremos, por ejemplo, los abogados formar una corporación de ayuda a los estudiantes universitarios. Ojalá existiera, no sé si existe, pero sería muy bueno que los que ya hemos tenido la oportunidad de estudiar, formáramos una corporación que ayude a los estudiantes. Eso sería muy bonito, a lo mejor como colegio de abogados que existieran becas que pudieran ayudar también a los estudiantes, a lo mejor con fondos para la educación, pero también con fondos a la ayuda del aprendizaje. A lo mejor algún día eso se consigue. Yo sé que hay abogados que en particular y abogadas que ayudan mucho, ayudan a estudiantes y eso es muy loable. Así que bueno, ojalá algún día estas mentes se reúnan y puedan ayudar mucho más. Supongamos que queremos formar esta corporación, ¿qué tendríamos? Tendríamos que reunirnos este grupo de personas y decir, ¿sabe qué? Vamos a ayudar a estos estudiantes con, por ejemplo, tales apoyos bibliográficos, de libros, de estudios, a fondos económicos para el estudio universitario. Decimos, tenemos una asamblea. La asamblea se reúne, decimos, estos van a ser nuestro estatuto, esta es la forma en que vamos a funcionar. Eso lo pasamos a una escritura pública, decimos quiénes van a ser sus autoridades, su forma de financiamiento. Este va a ser el estatuto. El estatuto se rehúsa a escritura pública, se presenta ante la Secretaría Municipal de donde va a tener domicilio esta corporación y durante 30 días la Secretaría tiene
facultades para objetar o no objetar ese estatuto. Si no lo objeta, quiere decir que no entiende que está ajustado a derecho y procede entonces de inmediato a inscribirlo en el registro de personas jurídicas. Este registro lo lleva el registro civil, así que ahí uno pide certificado y dice, sí, estamos constituidos. Y así ya puede empezar a funcionar y de ahí para adelante no hay nada más que decir, no hay ninguna diferencia, porque funcionan de la misma manera que las personas naturales. Ahora, la diferencia está que este es un cuerpo colectivo. Entonces, la asamblea general de los socios de la corporación es la que toma las grandes decisiones que se ejecutan a través de un directorio. Por eso es tan importante aquí el acto jurídico, que vamos a ver después cómo funciona, el acto jurídico unilateral colectivo. La decisión de la mayoría es la que tiene que intervenir en las decisiones de la corporación. Van a leer el artículo 550 que se refiere a cómo funciona. Primero hay que reunir a la sala. En este caso decimos, hay asamblea cuando, supongamos, está la mayoría de sus miembros. Somos 20, hay 11, tenemos mayoría. Ahora, para hablar de voluntad, es decir, para ver lo que la corporación va a decidir, la mayoría de la asamblea tiene que formar, de la asamblea presente, en este caso de los 11, tiene que formar voluntad. Y ahí dirá, si somos 11, tiene que haber entonces 6 que estén a favor de, por ejemplo, comprar libros. Entonces después lo ejecuta el directorio o su gerente, dependiendo la determinación que ha tomado la asamblea. ¿Bien? Dos mayorías. La primera para reunirse y la segunda para tomar acuerdos. Bien, no quiero extenderme mucho en esto porque les decía yo, no es un tema que pienso que ha venido a menos un poco en el derecho, sobre todo desde que existen estos formatos tipo y desde que es tan simple constituirla. ¿Bien? Bueno, y con eso vamos a dar por terminado el capítulo de las personas jurídicas, pero también de las personas. Y vamos a entrar derechamente a ya la unidad del acto jurídico. ¿bien? Pero eso lo vamos a hacer en un segundo video para que los videos queden separados por unidad. Bien, quedamos hasta aquí. Mientras tanto, cuidarse. Les voy a dejar anunciar la fecha del video que debería ser para la clase de mañana. Hoy día vamos a dejar hecho un taller pequeñito para que cierren la unidad de personas y luego hacemos la introducción al próximo video con acto jurídico. Bien, cuidarse y nos estamos viendo.